tengas miedo, mi amor. No tengas miedo, mi reina. Este es el bichito que tiene. Estos son huevos, ¿cierto? Es un... Ah, no, es una burbuja. Es burbuja. Sí. Y este es el parásito. ¿Cómo llama ese parásito? Ese es un ácaro demodex. Un ácaro demodex. Hola. Hola, bebé, mira. Hola, hola, mira. Mira para acá, para acá, para acá. Camina, mami. Vamos a dar un paseíto cortito para ejercitar las patitas. Aurora, ano nina le perorito ninda, ano perorito ninda mija. Mami, Aurora. Aurora preciosa. Vete para acá. Aurora. Ahí, déjamela ahí. Cansas, mi amor, ¿cierto? Te cansas. ¿Ustedes creen que eso es justo una raza tan bonita? Al principio el doctor que no era pitbull, pero sí es una pitbull. Es una pitbull muy bonita, pero es una pitbull. Y podamos sacar adelante a esta preciosa hasta que sea toda una princesa y se pueda ir en adopción. ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Qué le hicieron a la niña?
Ella está, es que, "Ey, ¿qué pasó aquí? ¿Por dónde estamos?" Bueno, mi gente, ahí les muestro. Auro, ven acá. Ven acá, preciosa. Ven acá, preciosa. Ay, dígale hola, tía. Auro, ven acá, mi amor. Todavía está muy flaquita y las heridas abiertas, pero ha mejorado mucho. Ay, ella dice, permiso, que yo voy a hacer algo por aquí, espérese. Dale, permiso, esperen un momentito. Auro, bueno, usted puso a hacer cosas en el video, eso está prohibido. Prohibido, y tengo que ir por un cartucho. Juntitos, venga pues. Y le podamos conseguir un hogar juntitos. Y pues no los tengamos que separar. Chao, Doc. Y no tengamos que separarnos. Oiga, ¿usted por qué se quiere volcar? Oiga, no hay que quedar quieta. Mire. No sé si quieren preguntar algo. Ojalá me ayuden y hagamos una campaña fuerte. Un hogar para Hansel y Gretel juntos. Un hogar para Hansel y Gretel juntos. Y que no los separemos, porque me daría mucha lástima, pero saben que eso es un reto de que los adopten juntos. Pero bueno, ahí nos vamos poco a poco. Bombón, primero Dios, está subiendo lo que son las plaquetas y ahorita también la actualizo. Y la hemoglobina, como tiene la hemoglobina baja y las plaquetas también, no ha podido ingresar a la sala de operación, pero ya tenemos lo de la operación. Mami, ven, mostremos las heridas. Niña, Aurora, preciosa. Yo estoy viendo esto por aquí, muy rico. Bueno, Aurora ha mejorado mucho, si pueden ver se ve el cambio. Ha cogido más musculito, ya las heridas están bonitas, ya ella no huele tan mal, todavía se siente el olor de la sarnita, pero ha mejorado mucho. ¿A qué te huele por ahí, pues? No. Ni el pelo mío no se lo coma. Venga. Está muy bonita. ¿Cómo cambió eso? Ya está más contenta. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Ya lo voy a colocar. Algo tan otro. Se lo voy a hacer. Oiga, y entonces yo sé para limpiar. Pero sí se ve muy bonita, ha cambiado mucho. Así que bueno, seguimos este proceso. Rescatar, rehabilitar y la parte más dura, pienso yo, darle una adopción. Las adopciones están súper difíciles. Eso es lo que yo decía. Ay, sí, me van a tener unos hermanitos. Eso es lo que ella, la niña, María José, el niño Ángel. Saluda. Diga hola. Una hermosa pitbull, como siempre debe ser. Hola, preciosa.
Aurora, ¿estás lista para irte a una casa? Nada más falta un poquito de pelo y ya, ¿cierto? Y ahí yo juego con todos los perros. Y yo los quiero a todos los quiero. No al maltrato animal. Definitivamente es una raza muy explotada en el mundo.